Hola, para la cata de hoy vamos a utilizar JavaScript. El problema que nos presentan hoy día es bastante sencillo, simplemente tenemos que eliminar los espacios en blanco de un string. Así que para esto hay varias formas de hacerlo, en este video voy a presentar tres y me quiero enfocar justo más en el último, que es el más importante. Para empezar, mencionar que este parámetro X pues es uno de los parámetros que nos entrega el ejercicio y no nos representa mucho. Teniendo en cuenta de que vamos a usar string, estaría mucho mejor llamarlo text. Ahora, para empezar, una de las formas podría ser recorrer y extraer los elementos que son correctos, o sea, los caracteres que no son espacios en blanco. Para eso tendríamos que guardar eso en un array, para guardar los caracteres que son correctos, y recorrer ese string, recorrer carácter por carácter. Vamos a empezar de la misma forma. Recuerden que también los strings tienen la propiedad length, que nos dan su tamaño para poder recorrerlos. Y la validación viene a continuación, cuando tenemos que validar que ese carácter sea el correcto, o sea, que no sea un espacio en blanco, porque eso es lo que nos interesa. Si el text con el carácter i, porque el string text es el que estamos recorriendo, lo que tenemos que validar es que sea diferente a un espacio en blanco. Si es que es diferente a un espacio en blanco, pues lo agregamos al array, a nuestro array temporal, porque va a ser lo que vamos a retornar. Este array temporal, o todos los arrays, mejor dicho, en JavaScript, la función para agregar se llama push. Y una vez tenemos esto, pues tendríamos que retornar el array, pero lo que nos piden es un string, no nos piden un array. Así que los arrays en JavaScript tienen otro método que se llama join, que nos sirve para juntar esos elementos y convertirlos en un string. Esa propiedad join tiene un parámetro que es un separador, que si por ejemplo colocamos una coma, entonces se juntarían todos los elementos separados por una coma, pero eso no es lo que nos interesa, así que lo dejamos como en un espacio en blanco. Lo dejamos un carácter vacío, mejor dicho, ¿no? Si corremos los tests, nos damos cuenta que pasa. Otra forma que quería mencionarles también es que este método text o este string text, lo que podríamos hacer es separarlo. Esta función split la hemos visto en videos pasados, y de la misma forma que si usamos, acá también el parámetro sería un separador, pero si usamos un string vacío, pues lo separaría por caracteres, y una vez tenemos recordar que esto retorna un array, y un array podemos aplicar el método filter, recordando que el método filter lo que hace es decidir qué elementos van a continuar en el array y qué elementos no van a continuar en el array. Y eso se logra a través de una función. Recordar esta función, cómo trabajan las funciones flecha en JavaScript. Lo que tendríamos que validar es que este char, este elemento que se está recorriendo, o sea, el elemento dentro del array, dentro del string, el string se ha pasado a un array, ese array se está recorriendo y este char representa a un elemento, a ese elemento, es como si fuera el iterador. Entonces este char tendría que ser diferente a un espacio en blanco. Si es que es diferente a un espacio en blanco, entonces no se agregaría ese nuevo array, y ese nuevo array lo tendríamos que registrar también en algún lado, en este caso en esta variable, y esta variable de la misma forma retornaríamos, y si corremos los tests pues vemos que está correcta la lógica. Bueno, hasta acá hemos visto dos formas de solucionar este problema, pero existe una tercera que es incluso mucho más eficiente, y acá ya entra el tema de las expresiones regulares. Las expresiones regulares en JavaScript existe una clase llamada regex, regular expression, que tiene dos parámetros. Para explicar estos parámetros me gustaría un poco entrar en el tema de expresiones regulares. Esta página es regex.com, y la manera en que funcionan las expresiones regulares de manera muy básica, muy sencilla, la explicación sería que lo que hacen es como un selector donde, dado unas reglas desde muy básicas hasta muy complejas que pueden ver acá, selecciona el texto, selecciona los elementos. Por ejemplo,
acá estaría seleccionando todos los caracteres A mayúscula, pero no hay ningún carácter A mayúscula, lo que sí es carácter R mayúscula, y como podemos ver se selecciona. Dado ya el lenguaje de programación decide qué hacer con eso dependiendo de la función, ¿no? La expresión regular en sí no es un lenguaje. Entonces lo que nosotros queremos es, por ejemplo, seleccionar espacios en blanco. Ahí estamos seleccionando espacios en blanco, ¿no? Porque acá hay justo un espacio en blanco que es lo que estamos seleccionando. Pero lo mismo sería si es que colocamos así nomás un espacio en blanco, también seleccionaría a un espacio en blanco. Otro concepto básico de las expresiones regulares son las banderas, que justo es esta letra que ven acá, la G. Se puede seleccionar desde acá. La G se representa global, que si no está activada, pues simplemente va a hacer coincidencia con el primer match que tenga, ¿no? Pero al tener activado la bandera global, pues selecciona todos los que encuentre dentro del string. Eso es justo lo que necesitamos, ¿no? Ahora, si nos vamos a nuestro problema, como primer parámetro recibimos la expresión regular, que sería justamente el espacio en blanco, y como segundo parámetro sería la bandera, una G. Ahora, ¿con qué método de JavaScript utilizamos esta expresión regular? Pues con el método replace, de reemplazar. Este método recibe como primer parámetro, pues un string, ¿no? Que lo puede utilizar como un comparador, pero también puede recibir una expresión regular. Y esta expresión como segundo parámetro recibiría qué es lo que tú quieres reemplazar. Hay que tener en cuenta que esta expresión regular va a seleccionar todos los espacios en blanco y lo tenemos que reemplazar por simplemente espacios vacíos, o sea, por strings vacíos, ¿no? De la siguiente forma. Y esto es lo que nosotros retornaríamos. Este método replace retorna un string con los elementos ya reemplazados, ¿no? Si corremos los tests, pues nos damos cuenta que cumplen. En siguientes videos vamos a seguir viendo el tema de las expresiones regulares y cómo reducir un poco más esta línea.